Que Dios les bendiga, hermanos. Amén. Vamos a tener un estudio hoy que es fundamental, diría yo, para entender la experiencia cristiana. Y los problemas del ser humano tienen su origen en la mente. Ahí tiene su origen. Y cuando hablamos de la salvación, ¿qué es lo que Dios va a salvar? ¿Y qué es el alma? El aliento. No, el alma no es el aliento. El alma es la vida, es el ser vivo. ¿Ah? Pero el ser vivo está formado por el aliento y está formado por el cuerpo, por el polvo de la tierra, ¿no? Ahora, es el polvo de la tierra lo que Dios va a salvar, porque el alma no existe sin el polvo de la tierra. El polvo de la tierra más el aliento, eso, las dos cosas juntas son el alma. Es el ser vivo, la vida. ¿Verdad? Ahora, ¿va a salvar Dios el polvo de la tierra? ¿Ah? ¿Es eso lo que va a ir al cielo? No. Eso no es lo que va a ir al cielo. Y en 1 Corintios, el capítulo 15 y el verso 50 dice: por esto digo, hermanos, que la carne y la sangre, o sea, eso es lo que está hecho del polvo de la tierra, ¿no? La carne y la sangre, no pueden heredar el reino de Dios. Y la corrupción hereda la incorrupción. Entonces, si Dios no va a llevar este cuerpo al cielo, ¿qué es lo que va a llevar? ¿Qué es lo que va a llevar? Génesis capítulo 1, verso 26. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. ¿Qué quiere decir cuando dice que hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza? ¿Qué era eso? Parecido. ¿Pero en qué? ¿Parecido en qué? Imagen y semejanza, ¿no? ¿Ah? Es interesante, ¿verdad? Porque no solo nuestra forma física se parece a Dios, pero más que eso, el carácter. ¿Y en dónde? ¿Cuál es el envase del carácter? En la mente. Entonces Dios hizo a Adán y Eva a su semejanza, es decir, la mente de ellos estaba a semejanza de la mente de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Lo que quiere decir es que los pensamientos de Adán y Eva antes de ceder a la tentación eran pensamientos como los de Dios. Los sentimientos de Adán y Eva antes eran sentimientos como los de Dios. La manera en que ellos miraban la vida
Entonces era la manera en que Dios la mira. Así era. Dios les había dado una semejanza de su mente. Y hermanos, eso es lo que va a ir al cielo, claro. Eso es lo que va a ir al cielo. Porque en 1 Corintios 15 dice que vamos a recibir cuerpos nuevos. Estos no pueden. Si estos un poquito salen ahí, acercándonos allá al límite de la atmósfera y estallan. Necesitamos tener cuerpos que pueden viajar en el espacio. Y entonces, claro, pero en esos cuerpos Dios va a poner la mente santa. Eso debemos tener claro, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de la redención, estamos hablando de la redención de la mente. Necesitamos tener mentes redimidas. ¿Para qué? Para que puedan ser instaladas en ese cuerpo nuevo que 1 Corintios 15 le llama cuerpo celestial, y entonces ir al cielo. Entonces, de lo que tenemos hoy, lo único que irá al cielo es nuestro carácter, ¿verdad? Que reside en nuestra mente. ¿Estamos entendidos? ¿Estamos claros? Entonces, hermano, la imagen de Dios estaba estampada en la mente de Adán y Eva. Ahí. Ellos tenían los mismos pensamientos, los mismos sentimientos. Los mandamientos de Dios estaban ahí en la mente de Adán y Eva. Todo nítido. Y como dijo el Señor, todo bueno en gran manera, ¿verdad? Pero ¿qué sucedió? ¿Cuánto tiempo pasaron en ese estado? No sabemos. La Biblia no nos dice cuánto tiempo duró eso. Desgraciadamente, eso se interrumpió. Y entonces, Génesis, el capítulo 3 y el verso 6, dice: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. ¿Qué pasa aquí? Le despertó el apetito. ¿Ya? Le despertó el apetito. Dios había dicho: ese árbol no coman de él, porque cuando coman de él van a morir. Pero ahora Eva mira el árbol y le despierta el apetito, ¿verdad? Siente deseos de comerlo. Y además dice: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos. O sea, lo codició. Lo codició. Y entonces dice: y tomó de su fruto. Y árbol, dice, codiciable para alcanzar la sabiduría. Una sabiduría supuestamente superior a la sabiduría de Dios. Porque la serpiente le había dicho: si comes de este árbol, ya no vas a necesitar que Dios te diga lo que es bueno y lo que es malo, sino que vos lo vas a poder decidir. Por eso dice que vio que era codiciable para alcanzar sabiduría, para ser como Dios. Eso se llama ¿cómo? Querer ser como Dios es ¿qué? Es orgullo, es soberbia, ¿verdad? Y entonces, y dice: y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió
así como ella. Y es bien interesante, hermanos, porque allá en la primera carta de Juan, en el capítulo 2 y el verso 16, dice: porque todo lo que hay en el mundo, dice, los deseos de la carne, ese es el apetito. Eva vio que el fruto era que era atractivo, ¿verdad? Entonces dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, y luego dice los deseos de los ojos, dice que a sus ojos les pareció que era bueno, ¿verdad? Y luego dice la vanagloria de la vida, eso era codiciable para alcanzar sabiduría, ¿verdad? Y dice acá, no proviene del Padre, sino del mundo. Entonces, entendamos, hermanos. Adán y Eva, antes de seguir la sugerencia de la serpiente, tenían una mente, ¿qué? Tenían una mente espiritual en armonía con Dios, ¿verdad? Pero cuando ellos comen, renuncian a la mente espiritual y ahora su mente se vuelve como. Dice acá, eso no provenía del Padre, sino del mundo, dice. La mente se le vuelve mundana. Se le vuelve como. La mente se le vuelve carnal. Antes eran amigos de Dios. Cuando Dios venía al Edén, ellos salían a encontrarlo para hablar con Él, para escuchar lo que Él tenía para decirles. Pero ahora, después de esto, como ellos han cambiado de bando, antes eran amigos de Dios, ¿ahora qué? Santiago, el capítulo 4 y el verso 4 dice que la amistad con el mundo es ¿qué? Es enemistad contra Dios. Pasaron de tener una mente espiritual que los hacía amigos de Dios a tener una mente carnal, mundana, que los hizo ¿qué? Enemigos de Dios. Y por eso es que cuando Dios viene de nuevo a buscarlos, sin resentimiento, sin nada, ¿qué hicieron ellos? Se escondieron. Salieron huyendo. Salieron a esconderse, ¿verdad? Salieron huyendo. Su mente se corrompió. Su mente se corrompió. Ahora ya no eran amigos de Dios, ahora eran sus enemigos. Y la naturaleza, que antes era una naturaleza inocente, pasó a ser una naturaleza caída. Y desde entonces en adelante, todos nosotros venimos a este mundo con una naturaleza caída. ¿Qué quiere decir eso? Mire, Dios nos ha dado a nosotros, todos, nos ha dado a nosotros el don del libre albedrío. Dios no fuerza a nadie. Dios no obliga a nadie, porque Dios no es un tirano. Nos dio voluntad. Y entonces, la voluntad es el centro de mando, es el gobierno. Esa es la voluntad. Pero ahora es interesante, ¿por qué razón? Tenemos una naturaleza que es caída. Y a mí me gusta comparar esto, la naturaleza caída, con un caballo. Y a la mente con el jinete, con el que monta el caballo.
Y entonces, claro, si la mente es espiritual, ¿para dónde va a dirigir el caballo? Algo que está de acuerdo con la voluntad de Dios. Pero, si la mente es carnal y es mundana, ¿hacia dónde va a dirigir el caballo? Al mundo. Al mundo. Debemos entender esto, hermano. ¿Por qué razón? Porque, recuerde bien, aquí todo depende de la voluntad. Yo en mis días de profesor aprendí que al que no quiere aprender no funciona nada para enseñarle. ¿Por qué? Porque no quiere, ¿verdad? Y entonces, para nosotros ser redimidos, ser restaurados en nuestra mente, necesitamos quererlo. Primero, necesitamos quererlo. Si no lo queremos, nunca lo vamos a tener. Porque Dios no nos vacuna a la fuerza, ¿verdad? Él no nos va a cambiar. Ahora, entendamos que la mente carnal, la mente mundana, no puede hacer la voluntad de Dios. Romanos, el capítulo 8, Romanos 8 y el verso 7. Romanos 8, verso 7. Dice: por cuanto los designios de la carne, es decir, las órdenes que da la mente carnal, ¿qué son? Son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Entonces, ¿puede ser obediente a alguien con una mente carnal? No puede. La Biblia es clarita. Dios ha dicho que la mente carnal es enemistad contra Dios. Es el estado en que cayeron Adán y Eva, ¿verdad? Es el estado en que cayeron Adán y Eva. Ahora, y entonces vino Dios, y cuando ellos se volvieron sus enemigos, dijo: ah, bueno, entonces ahora ¿qué hago con esto? ¿Lo voy a destruir? Es la reacción de la mente carnal, va a destruir a los enemigos. Es construir el arma más potente y más sofisticada que existe, con mayor poder destructivo para acabar al enemigo. Es la mente carnal, ¿verdad? Pero eso no es lo que hizo Dios. Porque Dios no es carnal, es espiritual. Y entonces, ¿qué hizo? Vamos al libro de Génesis. Capítulo 3. Ahora, fíjese bien. Dios vino a buscar a Adán y Eva, que se habían convertido en sus enemigos. Y entonces Él les da a conocer cómo ellos pueden volverse otra vez a ser sus amigos. Dice Génesis, el capítulo 3 y el verso 15: y pondré enemistad entre ti, está hablando a la serpiente, y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya.
Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Ahora, quiero que usted note lo que dice el verso. Fíjese que el verso no dice que nosotros nos podemos volver enemigos de la serpiente solos. Solos nosotros, con la mente que tenemos heredada, no podemos hacer eso. Por eso dice, pondré enemistad. Dios es el que pone enemistad entre nosotros y la serpiente. Ahora, ¿Dios va a poner esa enemistad a la fuerza? No, no la va a poner a la fuerza, ¿verdad? Solo Dios puede darle vuelta y convertir nuestra mente enemiga en una mente amiga. Solo Dios puede hacerlo, ¿verdad? Y ahora, en la carta que Pablo escribió a Tito, capítulo 2, Tito 2, 11. Tito 2:11 dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado, ¿para qué? Para salvación a todos los hombres. La gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Entonces, Dios convierte nuestra mente de enemigo de Dios a una mente que tenga amistad con Dios por medio de su gracia. Por medio de su gracia. Por eso dice, la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. La gracia de Dios está disponible para todo ser humano. No hay tal cosa de que a unos Dios le da la gracia para que sean salvos y a otros no. Eso no existe. La gracia está disponible para todos. Por eso dice en San Juan 3:16, de tal manera amó Dios ¿a quién? Al mundo. Al mundo. Para que ¿quién? Todo el que crea no se pierda, sino venga vida eterna. ¿Verdad? Entonces, repasemos. Adán y Eva fueron creados con una mente que estaba en sintonía con la mente de Dios. Cuando ellos traicionan a Dios, su mente cambia. Su mente se corrompe. Y ahora ya no son amigos de Dios, son enemigos de Dios. Pero Dios no los deja así, sino que viene a reparar el asunto. ¿Y cómo? Por medio de su gracia. Por eso está escrito en Efesios, el capítulo 2, versos del 8 al 10, por gracia sois salvos. Por gracia sois salvos por medio de la fe. ¿Verdad? Entonces, ahora, ¿qué hace la gracia? La gracia hace dos cosas. Una es que nos otorga el perdón. Eso es lo primero. La gracia nos otorga el perdón. Pero no solo eso, sino que la gracia, además de perdonar nuestros pecados pasados, también nos da el poder para no volver a cometer esos pecados. ¿Estamos entendidos? Y es interesante. Fíjense que a veces uno como papá o como mamá viene y cuando los cipotes hacen algo que no deben, y entonces uno los agarra
Y si no tienen solamente con las palabras, sigue con lo que sigue. Y entonces le dice, vaya, para que no lo vuelva a hacer. Para que no lo vuelva a hacer. Eso es el arrepentimiento. ¿Verdad? Es la disposición a no volverlo a hacer. La gracia de Dios permite eso. ¿Verdad? Porque el perdón no es un asunto de juguete. Algunos piensan que el perdón es como un yoyo, que la gracia es como un yoyo. ¿Cómo es un yoyo? Lo tiro y vuelve, lo tiro y vuelve, lo tiro y vuelve. Y algunos están así, pecan y piden perdón, pecan y piden perdón, pecan y piden perdón. Y siguen atollados ahí en el pecado. Hermanos, esa no es gracia. Esa es desgracia. Porque sigue siendo ¿qué? Sigue siendo esclavo de eso que le genera enemistad contra Dios. ¿Verdad? Ahora, el Espíritu Santo entonces viene y Él, según lo que el Señor Jesucristo dijo, cuando el Espíritu Santo venga a vosotros, ¿qué es lo que va a hacer? Dijo, convencerá al mundo del pecado. Él no dijo que cuando el Espíritu Santo viniera iba a comenzar a ocurrir una serie de cosas extrañas. No dijo eso. Dijo, cuando el Espíritu Santo venga, Él convencerá al mundo del pecado. Entonces, cuando el Espíritu Santo viene a mi vida, como un buen doctor, lo que hace es diagnosticar mi situación espiritual. Y Él me dice, mira, ¿te acordás que le sacabas dinero de la alcancía a tu mamá? ¿Te acordás lo que le hicieron a aquel compañero en el grado? ¿Te acordás de que eso no se debería comer y lo comiste? ¿Te acordás? Eso es lo que hace el Espíritu Santo, diagnosticarme, mostrarme mi pecado. Y entonces, ¿para qué? ¿Para qué me lo muestra? Me arrepiento. Para que yo reconozca que eso es pecado, que eso me puede llevar a la muerte. Y que entonces yo lo confiese, acepte que yo cometí eso y entonces me arrepienta, es decir, que lo abandone. Ese es el proceso. Ahora, el Espíritu Santo viene, me recuerda esto, y entonces me lo muestra. Y entonces vengo yo y confieso y me arrepiento, y entonces al arrepentirme mi carácter crece. ¿Sí? Porque el pecado va perdiendo dominio de mi vida, de mi mente. ¿Estamos entendidos? ¿Estamos entendidos? Ahora, ¿cuál es el problema? El problema es, el gran problema es que a veces el Espíritu Santo viene, nos muestra el pecado, pero nosotros no damos el siguiente paso de confesar y arrepentirnos, porque hay algo que lo impide. ¿Qué es ese algo? El orgullo, el ego, ¿verdad? Y entonces, claro, el Espíritu Santo me dice, mire, mira, esto no está bien. Ay, sí, Señor, pero no está bien. Voy a poner un ejemplo, ¿no? Mire, el otro día yo oí a una señora que decía, a mí las películas que me gustan son las de acción, decía. Y entonces la pregunta es, ¿y cuáles son las películas de acción? Si yo nunca he visto una película donde no pase nada. Todas son de acción. Pero ¿qué es lo que ellos entienden por películas de acción? Guerra, violencia. Guerra, violencia, crimen hasta decir basta, gente despedazada, desangrándose. Eso es lo que le llaman las de acción. Ahora, entonces,
El Espíritu Santo viene y me dice, mira, eso te arruina, eso es pecado. Y entonces vengo yo y digo, ay sí Señor, pero es que a mí me gustan tanto. ¿Ah? Y entonces, ¿qué? Como a mí me gustan tanto, y note aquí, ¿qué es lo que está de por medio? El orgullo. Mi gusto. Y Dios dice, mire, el Espíritu Santo viene y me dice, mira, si seguís comiendo cerdo, vas a tener problemas, no lo comas. Pero es que a mí me encantan tanto los chicharrones. Entonces, el orgullo, el gusto, impide que la gracia de Dios me convierta. Impide que mi carácter vaya cada día edificándose a imagen de Cristo. Mi orgullo. Entonces, el orgullo impide o neutraliza el poder transformador de la gracia. Y sin que la gracia tenga efecto en nuestra vida, nosotros no podemos ser salvos. El orgullo entonces domina nuestra voluntad. Y fíjense que es bien interesante. ¿Por qué? Porque en el libro de Proverbios, en el capítulo 6, los versos 16 y 17, dice así: 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma. Y dice, los ojos altivos. ¿Y qué quiere decir ojos altivos? Quiere decir orgullo, quiere decir arrogancia. Ojos altivos quiere decir que ve a los demás de menos. ¿Por qué? Porque se cree que él es la gran cosa. ¿Ah? Dice que eso Dios lo aborrece. Y eso es el gran estorbo para que la gracia tenga su efecto de salvación en mi vida. La gran batalla para la salvación se libra aquí adentro. Aquí se libra. ¿Verdad? El Espíritu Santo está ¿qué? Está diciéndome, guiándome, iluminándome para que yo dé el paso que me capacite para que la gracia venga y tenga su efecto en mí. ¿Y cuál es ese paso? Que yo ponga mi voluntad ahí. Porque Dios no hará nunca nada en contra de mi voluntad. Por eso es que en Filipenses, el capítulo 2 y el verso 13, Filipenses 2:13, ahí dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer. Y hermanos, aquí hay una cosa que es interesante, ¿no? Mire, ¿a usted le dan ganas siempre de venir al culto? No. Y entonces, ¿qué hacer cuando no tenemos ganas de venir al culto? ¿Qué hacer cuando no tenemos ganas de orar? ¿Qué hacer cuando no tenemos ganas de estudiar la Biblia? ¿Qué hacer cuando no tenemos ganas de obedecer? ¿Qué hacer? Orar. ¿Ah? ¿Orar para qué? Para que me den ganas de Si no orar. tenemos ganas... Ah, exactamente, eso es. ¿Verdad? Si yo no tengo ganas de orar, entonces debo orar. Señor, por favor, que me den ganas de orar, pedirle al Señor las ganas, ¿no? El deseo de hacer la voluntad de Dios. Ahora, si nosotros no hacemos eso, Dios no va a producir en nosotros el querer, como dice aquí. El querer y el hacer son
obra de Dios en nosotros. Por eso es que nadie puede ser salvo sin Dios. No se puede. ¿Por qué? Porque Dios es el que produce el buen querer y el bien hacer. Él es el que va a poner en mí las ganas de estudiar la Biblia, las ganas de venir al culto, las ganas de orar, solamente si yo se lo pido. Yo les pregunto hoy, ¿hemos estado pidiendo eso, hermano? ¿O hemos estado ahí como llevados en una tabla ahí en las olas del mar, para un lado y para otro, que a veces nos dan ganas, a veces no? Necesitamos orar al Señor porque Él es el que produce el querer como el hacer. Ahora, miren, Dios, al iniciar el ministerio de Jesucristo, el primer sermón que predicó fue el Sermón del Monte. Y Él dijo ahí dos cosas. Bueno, dijo un montón de cosas preciosas, pero quiero recordar dos cosas de las que Él dijo ahí. Uno, Él dijo en Mateo 5, dijo, bienaventurados los pobres, ¿de qué? Espíritu. De espíritu. ¿Y qué quiere decir pobre de espíritu? Quiere decir bienaventurado aquel que tiene la disposición de humillarse, de ser humilde, de dejar a un lado el orgullo, porque el orgullo es el obstáculo que impide que la gracia me convierta y entonces obre en mí la salvación. Por eso el Señor Jesús dijo, bienaventurados los pobres de espíritu, ¿verdad? Los humildes. La otra cosa que también dijo ahí, que quiero resaltar, es esta. Dijo, bienaventurados los que tienen hambre y sed, ¿de qué? De justicia. ¿Y qué es la justicia? ¿Ah? La santidad. En otras palabras, Jesús estaba diciendo, bienaventurados los que tienen hambre y sed de tener una mente espiritual como la de Cristo. Y me encanta porque el verso dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos, dice ¿qué? No dice eso. Ellos serán transformados. Ellos serán saciados. Entonces, si usted quiere tener esa mente espiritual, Dios le la va a dar. Él lo ha prometido. Él dijo, bienaventurado el que tiene hambre y sed de justicia. ¿Por qué? Porque éste será saciado. Hermanos, queremos eso. Amén. ¿Cuántos queremos eso? ¿Sí? ¿Verdad? Necesitamos entonces, ¿qué? Entender. Si no tenemos deseos, pidámosle al Señor los deseos. Y entonces Él va a venir, nos va a mostrar. Y entonces Él va a iniciar ese proceso de ¿qué? De cambiar nuestra mente. La gracia de Dios, recuerde esto, grábeselo en la mente. La gracia de Dios no solo me trae perdón, trae poder del cielo para vencer el pecado. Trae poder del cielo para vencer el pecado. Entonces, el gran conflicto es ese que andamos llevando nosotros en nuestra mente, adentro, entre la lucha por si domina la mente carnal o si domina una mente espiritual. ¿Quién va a tener el control de nuestra voluntad? ¿Quién va a mandar nuestro libre albedrío? ¿La mente carnal o la mente espiritual? Ese es el conflicto. ¿Ya? Y entonces, nuestra voluntad es la que elige. ¿Verdad?
Nuestra voluntad es la que elige. Por eso Dios nos dio libertad, nos dio libre albedrío. Cuando nosotros nos rendimos al Señor, cuando somos mansos y humildes de corazón, cuando somos pobres de espíritu, cuando nos damos cuenta que estamos perdidos, entonces confesamos, nos arrepentimos, pedimos que Dios haga que la gracia sea efectiva en nuestra vida. ¿Y cuál es el resultado? Una mente espiritual. Una mente espiritual. Cuando el Señor habló con Nicodemo ahí en el capítulo 3 del Evangelio de Juan, el Señor Jesús le dijo a Nicodemo: es necesario nacer de nuevo. El que no naciere de nuevo, le dijo, no puede ver el reino de Dios. Ese nuevo nacimiento significa ¿qué? Significa una transformación de la mente. Pasar de la mente carnal a la mente espiritual. Volver a poner mi mente en armonía con la mente de Dios, como era en el origen. ¿Verdad? Y es interesante porque en Romanos el capítulo 5 y el verso 1 dice que ahora, dice, tenemos paz para con Dios. ¿Y qué quiere decir que tenemos paz con alguien? Quiere decir que ya no somos sus enemigos. Ya no somos sus enemigos. Eso es lo que dice en Romanos 5.1. Que por medio de ¿qué? De la gracia, por medio del Evangelio, tenemos paz para con Dios. ¿Verdad? Al cambiar, al tener una mente espiritual, esa mente ya no es enemiga de Dios, es amiga de Dios. De eso trata la redención. Es de ponernos en sintonía con el cielo. Y hermanos, miren que esto es maravilloso. ¿Por qué? Porque la mente redimida es la mente de Cristo. Esa es. La mente redimida es la mente de Cristo. Es la mente que piensa como Cristo piensa. Es la mente que siente como Cristo siente. Es la mente que ejerce la voluntad para ser obediente. Esa es la mente de Cristo, ¿verdad? Y en 1 Corintios, el capítulo 2 y el verso 16. 1 Corintios 2:16. Dice, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Y luego dice, mire qué lindo, más dice, nosotros tenemos, ¿qué tenemos? La mente de Cristo. Ah, la mente de Cristo. ¿Y cómo es que hemos llegado a tener la mente de Cristo? Si es que ya la tenemos. ¿Eh? Por gracia. Por gracia solamente. Por gracia, por medio de la fe. Y hermanos, es maravilloso. ¿Por qué razón? Porque la mente de Cristo tiene escrito, ¿qué? Los 10 mandamientos. Eso dice en Hebreos, el capítulo 8 y el verso 10. Hablando del nuevo pacto, dice, y escribiré mi ley en su mente, en sus corazones la escribiré. Y entonces dice, ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Claro, el pueblo de Dios piensa como Dios, siente como Dios, actúa como Dios, en armonía con su santa ley, porque la mente de Cristo tiene ahí de manera imborrable ¿qué? Los 10 mandamientos, porque los 10 mandamientos son un resumen del carácter de Dios. Amén. Ahora,
Hermanos, la batalla en contra del pecado en realidad es una batalla contra el yo, contra el ego. Es una batalla contra el orgullo. Esa es, ¿verdad? Y no puede ser ganada si nosotros no tenemos la disposición de humillarnos. Y saben, miren, nosotros invitamos a que cuando vamos a orar nos arrodillemos. Algunos por motivos de salud no pueden hacerlo, está bien, Dios lo sabe. Pero ese acto de arrodillarse es un indicativo de que estamos dispuestos a humillarnos. Así debería ser. Mire, yo recuerdo una vez, había una hermanita ahí en la iglesia y andaba ahí un muchacho. Desafortunadamente ella se casó con él al final, que llegaba y ella le había dicho, como eran novios, le había dicho que llegara a la iglesia. Y entonces él, porque cuando uno anda de novio uno está dispuesto a todo, bueno, casi todo. Y entonces vino él y fue con ella al culto. Pero yo me fijaba que cuando los demás nos arrodillábamos para orar, él se quedaba sentado con la pierna cruzada. ¿Qué significaba eso? Orgullo. Mira, es una muestra de orgullo terrible. Y claro, ¿verdad? Él claro, jamás llegó a ser, ¿cómo se llama?, a entregar su vida a Cristo. Nunca. Nunca. Unas pocas veces llegó a la iglesia, pero de ahí cuando se casó con la muchacha, jamás volvió a llegar a la iglesia, ¿verdad? Pero ¿qué? Es el orgullo. Y hermanos, por eso, mire, arrodillarse no tiene que ser visto como algo humillante. Pero debe ser visto como ¿qué? Como un acto mediante el cual nosotros reconocemos la grandeza de Dios, de su poder, de su amor. Amén. Arrodillarse delante del Eterno es un privilegio. ¿Verdad? Entonces, claro, eso debería indicar también que nosotros adentro, no solo nuestro cuerpo afuera está humillado, sino adentro, nuestra mente también. Mire, la batalla contra el pecado es la batalla contra el ego, contra el orgullo, contra el yo. Es la batalla contra nuestros gustos. Es la batalla contra nuestra mente carnal. Y esa es la lucha contra el pecado. Y a mí me encanta el capítulo 7 y el capítulo 14 de Apocalipsis, ¿no? Y en la entrada del capítulo 14 de Apocalipsis, en el verso 1, tenemos ahí a quienes. A los 144,000 que están en el monte de Sión con el Cordero. ¿Y por qué están ahí? ¿Por qué están ahí? ¿Sabe por qué? Porque estos han ganado esta batalla. Por eso dice de ellos que ellos tenían el nombre del Cordero y el nombre del Padre escrito en su frente. ¿Qué quiere decir eso? Ellos tenían la mente de Cristo. Amén. El pecado fue derrotado en sus vidas por la gracia del Señor. Amén. Esa gracia está disponible para usted y para mí y para todo ser humano hoy. Amén. ¿Qué necesitamos para que esa gracia se haga efectiva? Lo que necesitamos es fe. Por eso Efesios 2 dice, por gracia sois salvos por medio de la fe. ¿Y saben? Hay algunos que no tienen la fe suficiente para creer que Cristo puede vencer el pecado en su vida.
Y ahí andan diciendo que el pecado es invencible y que no se puede y que vamos a seguir pecando hasta que Cristo venga. Por eso yo decía hoy en la mañana, el pecado debe terminarse hoy. Porque usted no puede estar haciendo planes de renunciar al pecado mañana, porque usted no sabe si va a estar vivo mañana. El pecado debe terminar hoy. Hoy debemos confesarlo, hoy debemos arrepentirnos, hoy debemos aceptar la gracia de Dios, hoy debemos ¿qué? Tener fe en que el poder de Cristo es grande. Amén. Y es suficiente para vencer, para sacar el pecado de nuestra vida y para darnos la mente espiritual que piensa y siente como Jesús. Entonces estaremos listos para ser de los 144,000 sellados, que serán trasladados en la segunda venida al cielo sin ver muerte. Y no van a ver la muerte, ¿por qué? Porque el pecado ya no tiene lugar en su vida. La paga del pecado es muerte. Si ellos sacaron el pecado de su vida por la gracia de Dios, porque Dios permitieron que Dios lo sacara, entonces la muerte ya no tiene poder sobre ellos y por eso serán trasladados al cielo sin ver muerte. Como Enoc, como Elías, ¿verdad? Esa es la voluntad de Dios. Ahora, la pregunta es si es la nuestra, ¿verdad? Y esta mañana la invitación es, hermanos, a que entendamos que nuestras mentes necesitan ser redimidas. Amén. ¿Verdad? Y que esto es posible por la gracia de Cristo. Que Dios nos bendiga. Vamos a estar de pie y vamos a cantar.